Hablamos un poco recién desde la perspectiva del cronista de los medios públicos en la misión oficial en China y ahora nos vamos a ver cómo encaja Cuba dentro de esta polarización global, quizás una nueva polarización, una reconfiguración de la misma. Recordemos que Cuba está atravesando una crisis interna marcada por la escasez de petróleo, apagones masivos, una migración creciente, mientras que Estados Unidos está intensificando la presión sobre las sanciones y una orden ejecutiva que la declara una amenaza para la seguridad nacional. Y recuerden bien esto porque puede haber un punto distinto ahí para analizar. En este escenario, esta isla está buscando sostener su modelo político, reforzar alianzas con Rusia y con China, y también mantener el apoyo de México frente al riesgo de sanciones, que se enfrenta a sanciones también. Hoy conversamos con el doctor Hernán Olmedo González. Vamos a analizar cómo se inserta Cuba en este nuevo proceso de polarización. Bienvenido, Hernán, un gusto que estés acá. Muchas gracias por la invitación. Bueno, sí, es un mundo que podríamos decir de incremento de tensiones comparativamente con lo que fue el mundo o el sistema internacional en el periodo, no sé, 1990, 2015, más o menos, ¿no? Años más, años menos. Y que bueno, lo que está sucediendo, bueno, es un síntoma de este incremento de tensión, sobre todo entre grandes potencias, en el sistema internacional. Que no llega al punto de lo que fue la primera mitad del siglo XX, que bueno, un sistema internacional en el cual hubo grandes rivalidades entre potencias, alianzas defensivas que bueno, marcaron bloques antagónicos y bueno, en ese momento hubo una tensión mucho mayor que en la actualidad, pero bueno, vamos como en una dirección, en un sentido de incremento de tensiones, sí, sin duda. Y esto digo, lo visualizo como un síntoma, ¿no? de este mundo un poco más tenso, por decirlo de alguna manera. Perdona, Gaby. ¿Cómo se explica esta situación que está atravesando en este momento Cuba de cortes de energía, de falta de combustible, que eso también le implica problemas con la conectividad, porque los aviones no pueden llegar si no hay combustible? La causa, digo, inmediata es, bueno, todo el problema que está teniendo Cuba con lo energético, ¿no? Ahora, si vamos a causas más profundas, bueno, indudablemente ahí tendríamos que identificar factores causales que lo podemos inscribir en distintos niveles, ¿no? Pasando por un nivel más micro que tiene que ver con las élites, tanto de Cuba como de Estados Unidos, y bueno, ahí también hay como un incremento de tensión, ruptura. Quizás en décadas anteriores también existía esta tensión, pero no un quiebre entre élites, ¿no? ¿Qué significa eso? Y bueno, en Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos tiene como una posición, por lo que uno advierte, ¿no? Bastante, bueno, antagónica a lo que son los proyectos más de tipo proyectos políticos, más de tipo de corte socialista o colectivista, por decirlo de alguna manera. Y bueno, del lado de Cuba, obviamente, siempre fue crítico de los enfoques más de corte liberal clásico, asociados a la economía de mercado y sistemas democráticos. Entonces, a nivel de élites, si vamos a una primera capa para encontrar factores explicativos de lo que está sucediendo, hay como uno puede advertir como una ruptura allí. Esto es voy a hacer un paréntesis, sí, ¿no? Lo que estoy aportando es como una suerte de esquema analítico, sí, que lo aplico en función de la información que estamos teniendo, ¿no? Uno no está haciendo investigación en el momento, en el lugar. Entonces, bueno, puede ser más o menos, puede rendir más o menos el esquema, puede tener fortalezas y limitaciones, pero bueno, es como el esquema analítico con el que trato de entender esta situación. Después, si pasamos a una capa más superior a nivel de lo que es los estados o un nivel estadocéntrico, por decirlo de una manera, indudablemente, digo, sistemas de corte comunista o colectivista, a la larga tienden a tener estos problemas. Esto no lo digo desde el punto de vista ideológico, sino que es una constatación empírica. No funcionó en ningún lugar del mundo. Entonces, bueno, bastante ha durado la dictadura cubana, digo, del 59, ¿no? Hasta ahora 67 años.
Y bueno, si lo analizás de un punto de vista o un nivel de análisis o dimensión estadocéntrica, digo, es esperable. Se sabe mucho como de las condiciones. Hoy entras a cualquier portal y está todas las dificultades que hay dentro de Cuba, ¿no? Me pregunto cómo estará la situación adentro. Recuerdo hace un par de años las protestas fueron reprimidas. ¿Cómo estará la situación adentro con esta situación? Y bueno, debe ser caótico en el sentido que horrible para la gente, ¿no? Digo, el otro día estaba escuchando unas estadísticas que yo, digo, la verdad que no me fijé si estaban precisas, pero algo así como $16 al mes, decían el salario de los cubanos. Bueno, realmente la situación, digo, parece ser muy apremiante, por decirlo de alguna manera. Y una inflación muy alta y precios muy altos. Uno acá puede conversar con cubanos y le pregunta cómo está tu familia, y algo de lo que por lo menos he podido escuchar es eso, ¿no? Me han dicho, mirá, la plata no está alcanzando para nada, la inflación está altísima, precios muy altos. Sí, tal cual. Es que hay un tema que, o sea, yo estaba escuchando al periodista recién hace unos minutos, que los sistemas políticos necesitan economía para funcionar, la política necesita economía, o sea, la economía es la energía, todos necesitamos energía para vivir. Entonces, para un sistema político que la economía es fundamental, si la economía no funciona, Ahora, o sea, es inminente. Esto es como un ejercicio que un tanto lógico, por decirlo de alguna manera. Si no tenés energía, claro, en algún momento. Y hablando de energía también explícitamente y simbólicamente, ahora, ¿qué lugar ocupan las sanciones impuestas por Estados Unidos en la economía interna de Cuba? ¿Y qué sostenibilidad tiene el gobierno cubano o el sistema cubano en un momento donde la migración cubana crece, donde la escasez, o lo que describía Ana María, está tensionando la relación interna? Sin lugar a dudas, las sanciones económicas desde antes hasta ahora han tenido su influencia. A mi modo de ver, no creo que haya sido el factor fundamental. El factor fundamental de la debacle de Cuba en perspectiva de larga duración está en el sistema político, ¿no? En el régimen régimen comunista que no funciona. Entonces, a mi modo de ver, es el factor que más influencia tiene. Y uno podría preguntarse cómo un pueblo que sacó a un sistema que no le funcionó no saca este. Y bueno, ahí hay un tema también hay que entender que el pueblo es como que tampoco tiene, hablando de energía como para hacer una revolución o derrocar a un gobierno. Volver a hacer lo que hizo en el 59. Claro. ¿Se le pueden reconocer logros a lo que fue la Revolución Cubana? ¿O en un determinado momento eso, vos decís en tu análisis, se estancó? Yo la verdad no le reconozco logro alguno. Digo, para mí ha sido... O sea, los cubanos, su nivel de vida ha ido en deterioro, ya sea en el mediano o en el largo plazo. Entonces, yo personalmente no creo que haya tenido ningún mérito y que haya sido beneficioso para el bienestar, para la paz, para el progreso, para la prosperidad de la gente, porque en definitiva esa es la unidad fundamental. Los estados, la nación, el pueblo, todo eso son conceptos que nos permiten a nosotros aproximarnos a conocer la realidad, pero desde el punto de vista material lo que existen son personas. Entonces, si las personas, bajo determinadas prácticas e instituciones, vivieron mal y cada vez peor... ¿Y qué lugar le das a eso al bloqueo de Estados Unidos? Porque también hay que ponerlo en el contexto. ¿Qué país podría, no siendo una isla en nuestro continente, podría resistir un bloqueo de la magnitud que ha hecho Estados Unidos? Bueno, lo que tú me dices está atado con lo que me decía recién tu colega, ¿no?
cuando hablamos de bloqueo estamos hablando de sanciones económicas. Exacto. Entonces, vuelvo a repetir, digo, no descarto, no digo de que no haya tenido influencia, que no hayan tenido influencia en las sanciones económicas, ya sea aquellas que se implementaron en los 60 como las que se están implementando ahora. Ahora bien, cuando nosotros vemos el conjunto de variables, a mi modo de ver, cuáles pudieron haber tenido influencia significativa, yo arriesgaría la hipótesis de que es el régimen político. La economía, digo, no, o las sanciones económicas, no descarto que hayan tenido su influencia, pero me parece que el factor más influyente y fundamental está en las instituciones políticas que tiene Cuba, ¿no? Teniendo en cuenta esto que estás diciendo, vos hablabas de, bueno, estas situaciones, hablabas de la inminencia, ¿no? ¿Qué significa eso? Vos cuando hablas de inminencia decís, bueno, esto tiende a empeorar, tiende a haber una caída de Díaz-Canel, no sé, ¿qué estás visualizando en el contexto en función de las señales que se han ido dando? Yo visualizo que va a haber una transición. Perdón, a corto plazo me parece. Es como dijo Trump, ¿Cuba va a caer? El término va a caer, digo, lo veo, o sea, a mi modo de ver, es como que advierto cierto shock, hay un cambio muy profundo, ¿no? Voy más por el lado de que una transición. Digo, ayer estaba escuchando que puede conformarse una suerte de triunvirato, conformado por algún representante de la oposición, por decirlo de alguna manera, alguien del gobierno de Trump y el hijo de Fidel Castro. Entonces veo algo más por ese estilo, algo más, bueno. Sí, algo diferente a lo que pasó en Venezuela o es una intervención distinta. Va a ser una intervención distinta. Sí. A la vez uno se pregunta, dentro del concierto latinoamericano, ¿qué apoyos ha tenido Cuba? Porque la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, le envió toneladas de alimentos, pero petróleo no le ha enviado. Y claro, porque digo, en política internacional, no sé, yo adhiero a las perspectivas que cuando nos situamos en el nivel más estadocéntrico, como hablábamos hoy, de que los estados en realidad tratan de maximizar intereses. Entonces hay un tema de costos-beneficios. La ayuda de México a Cuba le va a acarrear más costos que beneficios en su relación con Trump. Igual lo está negociando con Trump. Sí, totalmente. ¿Qué pasa cuando todos tenemos que negociar con alguien? ¿Qué es lo que hacemos con nuestra propia vida? ¿Qué es lo que está pasando? Me estás diciendo que habría una intervención más moderada de Estados Unidos en Cuba, que hay una intervención en Venezuela, que Claudia Sheinbaum tiene que pedir permiso para enviar petróleo a Cuba. ¿A qué nos estamos enfrentando, Hernán? Sí. Yo no sé si es un tema de pedir permiso, es un tema de análisis de costo-beneficio, decir, bueno, esto me conviene más que esto otro. Pero estás pidiendo permiso porque hay desigualdad, no hay paridad en la negociación. Bueno, sí, hay asimetría de poder. En política internacional, claro. Sin duda, es el mundo de que cada cual busca sus intereses y quienes tienen mayores capacidades, indudablemente las probabilidades que en las relaciones internacionales los efectos sean beneficiosos para el más poderoso, claro, son... ¿Y qué pasa? ¿Cómo se relaciona eso, esa asimetría, con la autodeterminación de los pueblos? Y bueno, política internacional, el sistema se ordena bajo un principio, vuelvo a repetir, esto es desde una perspectiva teórica, sí, claro. Bajo un principio teórico que muchos lo llaman de anarquía. A mí me gusta llamarle de semidescentralización, y ahora voy a explicar por qué. Pero bueno, no tenemos un gobierno del mundo. Esa es la realidad. Entonces, frente a la ausencia de un gobierno del mundo que esté por encima de los estados, van a predominar las relaciones de poder. Por tanto, las intervenciones son hechos que suceden, porque estructuralmente o institucionalmente no hay nada que lo impida. No hay nada que impida a una gran potencia invadir a un Estado pequeño o a un mediano Estado, bueno, como hizo Rusia con Ucrania. Pero hay organismos supranacionales que... Sí, pero
que no son muy vinculantes. Hay perspectivas teóricas que le asignan un crédito bastante importante a las instituciones internacionales. En mi caso, tiendo a pensar que no tienen... El poder o la... No, sí, es claro. que... Y desde el punto de vista del apoyo efectivo, países como Rusia o como la propia China, ¿qué apoyo le han dado a Cuba? Porque declarativo sí. A mi modo de ver, muy poco. Ayer o antes de ayer creo que salió una declaración de Putin de que lo iba a apoyar a Cuba. Yo lo veo como retórica pura, pero quería ver, ir a un punto que estaba diciendo, que, y seguramente me gane, no sé, quizás la antipatía de algunos internacionalistas, especialistas en derecho internacional, ¿no? Pero bueno, estructuralmente digo, las instituciones internacionales carecen del poder que tienen, por ejemplo, las instituciones nacionales, que están, todos los estados están ordenados bajo un principio jerárquico. Pues tenemos un orden jurídico que por detrás está el monopolio de la fuerza del Estado o los estados que monopolizan la fuerza sobre un territorio y una población. En el sistema internacional eso no es así. Por eso hablaba de que a mí me gusta más llamarlo de semidescentralización, el principio ordenador del sistema de Estado. A nivel internacional es descentralizado, no tenemos una institución supraestatal que gobierna los estados. A nivel interno sí, los estados están ordenados bajo una jerarquía. Esa jerarquía se traduce de forma democrática, de forma autoritaria en algunos casos, pero en distintos casos, pero bueno, ese es el principio ordenador. A nivel internacional, en definitiva, institucionalmente no hay nada que impida que una potencia o que un Estado agreda a otro. ¿Tá? Es un tema de cálculo de costo-beneficio. Sí. Con esto no lo estoy legitimando, que se me entienda bien. No, sino de que esto es así. Es una visión quizás un tanto realista o realista de la política internacional, pero bueno. Y vos has leído que se encaminan a esto, a un triunvirato. Cuando vamos al interior de Cuba, por lo que he escuchado, yo visualizo que va a haber una transición, visualizo que no va a haber una intervención como la hubo hace un mes con Venezuela. Me parece eso, pero bueno. ¿Eso tiene que ver con un debilitamiento del poder de Cuba? Porque si uno mira para atrás, desde hace algunos años ha tomado algunas decisiones que han ido siendo quizá más aperturistas, no sé. Empezaron a recibir, por ejemplo, vuelos con muchísimos estadounidenses, a aceptar el pasaporte estadounidense. Y si uno visita La Habana, está repleto de turistas estadounidenses, ¿no? Hay un enfriamiento ahí en eso de que viene ya de antes. Advierto, pasando a un nivel de análisis superior, una dimensión superior, que tiene que ver con relaciones bilaterales, interestatales. Hablábamos de las élites, hablamos de los estados. Si vamos a la relación bilateral, hubo un momento de, si se quiere, de afloje o de distensión cuando estuvo la administración Obama. Actualmente visualizo que hay como un incremento de tensión que se explica por lo que está pasando en niveles inferiores, ¿no? A nivel de élites. Y bueno, sobre todo en Estados Unidos, que uno puede visualizar que hay como una impronta ideológica, incluso política, bien contraria a regímenes colectivistas tipo Cuba y sobre todo en América, ¿no? Claro. Porque ahí hay un tema que es un tema geopolítico que no hay que descuidar y tiene que ver con algo que también se hizo referencia en la entrevista anterior. A mi modo de ver hay como una suerte de retorno de la doctrina Monroe del siglo XIX, ¿no? Estados Unidos como prestando más atención a lo que es el sistema interamericano o las Américas, ¿no? Entonces me dejó pensando lo que dijo el periodista anterior, de decir, bueno, que Uruguay necesita padrino, algo así fue que dijo, ¿no? No tanto que necesita, sino que China quiere ser padrino de Uruguay. Bueno, ahí está, no es que Uruguay necesite o que lo vaya a hacer. A mi juicio, creo que se está prestando mucho más atención en la administración Trump a toda la región de lo que Estados Unidos o las administraciones anteriores prestaban en décadas anteriores, ¿no? Sí. Eso se puede explicar, no sé, a riesgo de
desde el punto de vista de una distribución de poder, ¿no? O sea, Estados Unidos no tiene el poder que tenía antes en el sistema internacional. Es más, digo, hay datos de esto, ¿no? Sí. Estados Unidos desde los años 50, 55 viene perdiendo año a año, perdiendo capacidades materiales. Por más de que ha sido la potencia mundial y lo sigue siendo, pero bueno, hay un declive de los Estados Unidos. Entonces no puede hacerse cargo o están en todos lados, ¿no? Y la crisis de las instituciones internacionales en alguna medida puede explicarse por este declive de poder de los Estados Unidos, que bueno, obviamente no tiene la energía, valga la redundancia, como para... Y además su preocupación, obviamente, con China y su influencia en el continente, no está vinculada con que, por lo que he podido leer, si Uruguay le vende o no le vende un pedazo de carne, sino con la cuestión geopolítica, estratégica, con que el Occidente siga teniendo tecnología occidental, y que no le gane la tecnología china. Entonces, esas son, ¿no? Digo, en definitiva, son cuestiones, de ahí está su preocupación, la presencia de China en el continente. Sin duda, sin duda. Esa es una competencia entre grandes potencias que me animaría a decir, y apoyando lo que tú dices, que bueno, una de las principales preocupaciones de los Estados Unidos es su competencia con China. Y obviamente, en una zona de influencia de Estados Unidos, digo, que China tenga cierta interferencia no lo va a ver con muy buenos ojos, por decirlo de alguna manera. Entonces, vuelvo al punto. A mi modo de ver, por lo que uno ve de la prensa y utiliza esquemas analíticos, digo, para tratar de entender la realidad, con todas las limitaciones que ello implica, a mi juicio hay una mayor preocupación de Estados Unidos en la región. Y todo esto que ha pasado en Venezuela y lo que está pasando en Cuba es evidencia de eso. Es una evidencia. Está claro que Cuba ya no ocupa el mismo rol simbólico que ocupaba hace algunas décadas para Latinoamérica. Eso también decayó. Pero sí es cierto que era protagonista del movimiento de países no alineados. Sí. ¿Cómo ves ese rol hoy a nivel internacional de Cuba? ¿Completamente disminuido? Sí, totalmente. O sea, no le veo mayor influencia. Y como tú decías, ha tenido una influencia más bien a nivel retórico, pero a nivel de poder realmente, no. Para entender política internacional, lo que más rinde es ver cómo son las relaciones entre grandes potencias, ¿no? Y esto que estábamos hablando recién, de la preocupación de Estados Unidos por una influencia china en la región, bueno, es un punto a prestar atención, a estar atentos. Hernán. La influencia de Cuba, digo, la verdad que no visualizo que haya tenido mayor influencia desde el punto de vista de poder, sin duda que no. Un gusto conversar contigo esta mañana. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, espero que haya quedado más o menos claro. Es un aporte, hay muchas miradas sobre esto y en la medida en que hay muchas miradas, el televidente, que es el que más nos importa, sin duda. Se va pudiendo hacer una idea propia de las cosas. Gracias Bárbaro. por haber venido. No, por favor, gracias.